¿Sabías que tu intestino resuena con todo lo que sucede en tu cerebro? Lo que piensas y sientes no solo impacta tu mente, también transforma el equilibrio de tu microbiota intestinal. Hoy vamos a descubrir cómo crear un círculo virtuoso de comunicación entre el cerebro y el intestino y cómo potenciarlo gracias a la tecnología de probióticos de última generación. Bienvenidas al episodio número 9 del podcast de 10. Soy Mónica Obregón, consultora experta en transformación financiera. Y hoy tenemos el tema cómo influyen tus pensamientos y emociones en la microbiota de tu intestino con el ingeniero Antonio Cruz, CEO de Curago Biotech, elaborado en proyectos nacionales e internacionales con prestigiosas universidades como el ITES, ganador de diferentes premios como el Premio Nacional de Salud, Premio Nacional de la Tecnología, reconocimiento de la primera transferencia biotecnológica de México a Estados Unidos y Alemania. Ponente internacional en diferentes universidades del mundo como Alemania, Brasil, China, entre otras. Pero antes, nuestra cápsula de sabiduría. Hagamos un breve ejercicio para conectar cerebro e intestino. Siéntate cómodo. Cierra los ojos. Y lleva la atención a tu respiración. Al inhalar, expande tu abdomen. E imagina que envías pensamientos de calma y gratitud a todo tu cuerpo, especialmente a tu abdomen. Visualizando tu microbiota como un ecosistema lleno de vida que responde a cada pensamiento positivo. Exhala suavemente, liberando tensiones, estrés y emociones que no necesitas. Recuerda, así es como cuidas tu mente con pensamientos constructivos que redundan en tu intestino y nútrelo con probióticos que lo fortalezcan. Bienvenido, ingeniero, mucho gusto tenerlo aquí. La verdad es un placer tenerlo aquí. La verdad es que estamos de manteles largos. Digo, el ingeniero pues es toda una eminencia, ¿verdad? En esto de la salud, ¿cómo no? Con tantos premios y reconocimientos, el Premio Nacional de la Salud. Sí, a ver, aquí no queremos humildades. Al contrario, sí, muy agradecido por el espacio, la oportunidad y esperando siempre poder servir y aportar algo, ¿no? Muchas gracias, pues bienvenida Claudia también, que ya nos hemos visto varias veces aquí en el podcast, pero me da mucho gusto tenerte nuevamente. Sí. Y bueno, pues complementando aquí que la información o este tema tan interesante con el ingeniero, pero ya a un nivel un poquito más profundo, ¿no? Ya un poco, ya ahorita vamos a ir viendo en el desarrollo este podcast que la verdad se me hizo muy muy interesante y pues agradecer mucho la visita por parte de usted, que sabemos que viene de Guadalajara. Gracias. Y pues bienvenido al podcast y a León y pues ojalá disfrutemos este momento. Gracias. Bueno, pues ingeniero, cuéntanos un poquito de su historia, cómo comenzó este camino en el mundo del bienestar y de la innovación, porque sé que usted ha hecho pues innovaciones, ¿no? Sí. Premio también de la tecnología y cosas de esas. Bueno, todo es porque pues ha estado usted investigando y desarrollando. Cuéntanos cómo llegó a este punto. Pues el origen de todo esto, que me encanta siempre narrarlo cuando lo preguntan, fue nosotros éramos un grupo de ejecutivos que trabajaban en una compañía británica dedicada a los insumos médicos. Okay. Y uno de los clientes era el ejército de los Estados Unidos, era una compañía que tenía operaciones también allá. Y le hacíamos unos kits para curación para los soldados cuando en combate los herían. Y tenían un estándar donde cada 5 años, si no se usaban, los daban de baja. Y entonces nos permitían a nosotros donarlos, ¿no? Okay. Y hubo una temporada en la que los gringos como que no andaban ahí de picapleitos en todo el mundo y hubo una gran cantidad de unidades.
y nosotros los donamos a una institución allá en la zona metropolitana de Guadalajara que se llama PAIPIT, que es un centro que atiende niños con VIH-Sida. ¡Wow! ¿Niños? Sí, niños. Y son niños que normalmente pues sus padres a veces son adictos a algunas drogas, practican prostitución, y entonces pues además de tener SIDA tienen paladar hendido, tienen la espalda bífida, muy complicado, sí. Y mis socios y yo íbamos allá, y cuando se acercaban los chiquitos nos pedían un dulce. Decían, tenme un dulce. Tengo un socio que se llama Jesús Ortega, que es como papá. Le decían, papá, dame un dulce. Y pues en la condición en la que se encuentran esos pequeños es muy complicado andarles dando cosas que no solo no los nutran, sino los vayan a hacer un daño. Y ahí fue donde dijimos, ¿y si hacemos un dulce nutritivo que no solo no les haga daño, sino que les dé un aporte? Y entonces a partir de ahí empezamos a experimentar con una serie de proteínas y de ácidos grasos para hacer algo que supiera rico, pero que tuviera una función nutrimental. Y andábamos en eso cuando, siendo dulceros, nos dimos cuenta que se echaba a perder muy rápido. Y caían hongos, levaduras, bacterias patógenas malas. Y cuando lo llevamos con la microbióloga, me acuerdo que dije, quiero saber qué es lo que hay ahí adentro. Y la microbióloga dijo, no, pues, ¿qué es lo que tiene? No, pues tiene tanto de proteínas, tanto de ácidos grasos, no tiene conservador. No, pues ahí va a haber un zoológico, me dijo. O sea, cualquier microorganismo que se implante ahí va a crecer. Se va a multiplicar, claro. Y entonces me acuerdo que me senté afuera en un machuelo así diciendo, ay, nada más a ti se te ocurren cosas, que por eso nadie hace estas cosas. Y en ese momento también conocimos a un doctor que ya falleció, en paz descanse, se llama Sunao Tawara, en biofísica. Y él, cuando vio esa condición de riqueza en nutrimentos, me dijo, bueno, pues si sirve para alimentar microorganismos malos, si ponemos microorganismos buenos. Y en ese momento, hace como 25 años, oí por primera vez en mi vida la palabra probióticos. Y entonces, pues dije, bueno, pues, y empezamos a investigar. Uno de los grandes aciertos que tuvimos desde aquel momento fue aliarnos con centros de investigación y universidades, ¿no? A veces me dicen, ¿en qué es bueno Curago Biotech? Y yo siempre digo, Curago Biotech es el mejor del mundo en dos cosas. Uno, en reconocer nuestra ignorancia lo más rápido posible, y eso nos permite acercarnos a la fuente de conocimiento rápido. Y la otra es reconocer nuestra ineptitud lo más rápido posible, porque eso nos permite ir con la institución, empresa, profesional que tiene la habilidad que nosotros carecemos, y entonces así es como las cosas se han ido dando, ¿no? Una buena forma de ver las cosas, ¿verdad? Las cosas diferentes y actuar diferente. Exactamente, carecíamos de conocimiento. Fuimos al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, fuimos al Tecnológico Monterrey, a la UDG, con una gran aceptación y colaboración. Y entonces me di cuenta que en aquel entonces los microorganismos benéficos eran nativos del cuerpo humano, y que el hábitat natural era la mucosa, no solo del intestino, la mucosa de los ojos, las mucosas de los paladares, la piel. Y dije, bueno, pues si ese es su hábitat natural, pues repliquemos el hábitat natural. Y entonces por eso la primera patente y la primera biotecnología fue un gel, una gelatina, porque replica las condiciones biofísicas, bioquímicas y nutrimentales de la mucosa. Y entonces en mi inocencia
pusimos ya acondicionada la matriz de alimentos, que además tenía un sabor delicioso porque la mucosa es ácida y tenía que tener un carbohidrato que es dulce para poder darle energía a los microorganismos, y entonces queda una base acidulada, justo como la de un caramelo. Y entonces pusimos los microorganismos y tómala, que se estabilizan, sobreviven, se reproducen, fermentan, y así fue como queriendo darles un dulce a esos niños a los que todavía atendemos y vamos y les hacemos no solo donaciones, sino les proveemos de cuánto tiempo estamos? 20 años, más o menos como 22 años. Okay. Pasamos a biotecnólogos. Y los últimos 25 años, pues sí, me he clavado mucho en biotecnología, en neurociencias, porque hay una estrecha relación entre ambas. Y hemos ido desarrollando, pues sí, madurando la biotecnología, siendo reconocida por universidades como Oxford, el MIT, la Universidad en Alemania de Münster, ¿no? Y muchas satisfacciones que hemos podido ir dando. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante, la verdad, el origen y la forma en cómo se creó este proyecto, ¿no? Que parece hasta como accidental, ¿no? Que dices, pero sabía riquísimo, ¿no? Claro. Eso ¿Y qué edades tienen los niños actualmente? ¿Vale? ¿Los niños qué edades tienen actualmente de este grupo al que del de Paití? Bueno, lamentablemente muchos niños fallecen en el tránsito, pero ahorita, si mal no recuerdo, ya hay 2 centros. Iniciamos con uno, y en Guadalajara hay 2, en Cancún también tienen otro, pero deben de estar atendiendo alrededor de unos 140 chiquitos en ambos, ¿no? ¿Y en qué rango de edades? Desde bebés, o sea, los llevan a veces recién nacidos. Ya, y pues el VIH-Sida ya se ha controlado mucho, ¿no? Sí. La esperanza de vida de alguien con SIDA medicado adecuadamente es mayor que la de alguien promedio. Porque además quien sí le mete ahí disciplina, pues se cuida, no anda teniendo malas prácticas, entonces resulta ser que si la esperanza de vida para uno es 75 años, pues ellos pueden tener 80, 85 años. Por sus cuidados que tienen. Wow. Excelente. Dato que no había, ¿no? Y que yo también desconocía. Claro, o sea, hasta dónde llega el poder de portarse bien. Si uno se cuidara, también podría vivir 100 años, ¿verdad? No, o sea, 120. 120 en plenitud de facultades cognitivas y psicomotrices. Exacto, porque eso es lo más importante, llegar bien. Sí, de nada sirve llegar si tienen que cuidarte y hacerte todo, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces, bueno, ya hablaba algo de la neurociencia y todo eso. ¿Y por qué se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, porque se ha escuchado mucho últimamente. Sí, se ha escuchado mucho. Que tiene neuronas y que no sé qué, pero a ver. Yo pienso que no es un segundo cerebro, yo pienso que es un solo cerebro. Okay. Un solo cerebro que sí es parte de la cabeza, baja por sistema nervioso central, por toda la columna, conecta con sistema nervioso entérico y desdobla todo el intestino. De hecho, la forma caprichosa del intestino, si la aglutinara por las rugosidades y todo, parecería un cerebro. Y si el cerebro lo desdoblara, semejaría un intestino. Claro. Y entonces, el intestino, que tiene varias capas, una capa es neuronal. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es que tiene células. Hay unas células que se llaman las células... todas las células del intestino se llaman entéricas, pero dentro de esas células entéricas hay especialidades. Entonces hay una que se llama célula entérica endocrina. Esa célula entérica endocrina que despliega en el intestino es la que hace la función de sintetizar la serotonina, por ejemplo. La hormona de la felicidad. Y entonces esa es la razón por la que el 70-80% de la serotonina se genera en el intestino, porque el intestino tiene células, además de neuronas, del intestino con funciones endocrinas que hacen esa segregación de hormonas y que desde luego
por ejemplo, cuando alguien entra en coma, Ajá. que digamos no está consciente, Ajá. la función digestiva permanece. Claro. Sí, sí. Eso es porque es autónomo. Sí. De hecho, ahorita que estamos platicando y agradeciendo el snack que me dieron cuando están aquí, mientras yo estoy platicando con usted, no tengo que preocuparme de, a ver, espérame tantito, déjeme absorber la proteína del snack claro. que me dijo. No, lo va a hacer el intestino de manera Natural. no solo Natural. autónoma, sino eficiente, Okay. en función de que le demos las condiciones, ¿no? Y las condiciones justamente es un balance en la microbiota, justamente son alimentos que esa microbiota pueda fermentar dentro de mi sistema digestivo de manera eficiente. Un ejemplo que siempre hemos dado es, por ejemplo, un pastelito procesado con un montón de conservadores y estabilizadores, una hamburguesa de un expendio de comida rápida, nunca va a fermentar. Puede pasar meses, años. No se echan a perder. No se Sí, echan a perder. se va a echar a perder, pero no va a fermentar. No va a fermentar, claro. O sea, Pero también duran mucho, si ¿no? ni Pero las duran mucho para que bacterias, salga el hongo. Sí. Sí, Exacto. claro. ni las bacterias Las quieren quieren, las eso, quieren, ¿cómo es que quieren nosotros los alimentos. preferenciamos eso, no? Ay, no, Sí. bueno. Digo, en el último Ya nos taller acabó. que compartimos con Claudia, una Sí, sí, persona sí. me encantó, como dice, mi hijo, que debe ser un chiquito, a lo mejor no sé, menos de 10 años, se puso a hacer experimentos, ¿no? Donde ponía dulces así y ponía alimentos, y decía, mira, las hormigas, y no se le acercan a lo procesado, ultraprocesado, y a lo natural, sí, y empieza a sacar el niño sus Son más conclusiones. inteligentes. Claro, Exactamente. sí, los mismos La bichos intuición. son más selectivos para estos alimentos. Ajá. Sí, no, ya, ni ya Exacto. sabía. Entonces, creo yo que es un solo cerebro. Ok. Ese cerebro no solo hace todas las funciones autónomas y cognitivas, sino me conecta con el exterior a partir de los alimentos que consumo y del balance en la microbiota que lo habita. De tal manera que hoy, si estoy en León y me echo una guacamaya, ¿se llama? Sí. Guacamayas, las tradicionales Mi de aquí de la microbiota ciudad. de inmediato dice, ya no estás en Guadalajara. Esto no es una torta ahogada, aquí no hay virote fermentado, aquí hay chicharrón, y me lo hace generar en la forma en cómo hago digestión. Órale. ¿Sí me explico? Ajá. Es una alteración que puede ser para bien o mal, Claro. pero es una condición Diferente a lo que está acostumbrado el Entonces, organismo. Es el cambio que muchos turistas experimentan, Sí. ¿verdad? Sí. O sea, ya salen de su ciudad, salen de sus hábitos y van a otro lugar y es donde sienten luego Ajá. el cambio. Claro. Porque generalmente les O- cae mal, o Exacto. Claro. sí, Oye. les da una complicación la digestión, O- que ya no están en su zona. O para los o les cae extranjeros. muy bien. O les cae o les mal. Por Está bien ejemplo, también. un japonés que no tiene tanto acceso a frutas y verduras, que allá son carísimas, llega aquí, no, claro, va al sí. mercado, o le dan de desayunar en una granja y de repente dice, wow, qué maravilla es esto, ¿no? Y Sí, muchos sí, inclusive sí. dicen, se quedan enamorados de toda la México variedad de por la frutas variedad que- gastronómica tan... O también la venganza de Moctezuma. Exacto. De hecho, nosotros cuando desarrollamos esto, que traemos mucho alemanes y europeos, decimos que este es de Moctezuma Reconciliation, ¿no? O sea, la reconciliación de Moctezuma son los fermentos Ok, inteligentes muy bien. para que la gente... Mi Así hija como que si te vas a tomar la torta ahogada, pero Sí. con con tu esto, ándale. probiótico. Yo tengo una hija que tiene como 10 años viviendo en Alemania, ya se está nacionalizando, mi yerno es alemán, y cuando vienen a México, mi yerno se avienta 2, 3 fermentos inteligentes antes de llegar a México por 2, 3 semanas, Para y empezar mi a yerno crear es esas condiciones. alemán, y aquí come en la calle lo que comemos todos y no se enferma. Toda la Pero pues ya viene prevenido. Sí, Ya viene exactamente. prevenido, muy bien. ¿Y cómo influye entonces la salud intestinal, en este caso, en nuestras emociones, en nuestro bienestar mental inclusive? Porque bueno, estamos hablando de un solo cerebro,
pero vamos, todo interconectado, ¿no? Mire, le voy a dar mi perspectiva desde 20 años de estar trabajando con muchos científicos. Yo creo que más que una dependencia de uno hacia otro, es una interdependencia. Y que por eso a veces se dan malos entendidos, decir, oye, estoy entrando en una depresión, ¿por qué? Porque se murió mi perro, ¿no? Y entonces, oye, entonces si como fermento se me va a quitar la depresión, no podría asegurarlo, ¿no? Pero lo que sí hay es una ruta metabólica, es decir, un camino a través del cual el cuerpo hace una transformación de energía en materia, materia en energía, que está interconectada con la microbiota, y la microbiota termina en un lazo de retroalimentación de modular las emociones. Aquí es donde me encanta, porque es donde la neurociencia se fusiona con la biotecnología. Entonces, si usted ve, nosotros tenemos emociones y sentimientos, ¿vale? Los sentimientos son reacciones fisiológicas a estímulos que usted percibe a partir de, primero, el olfato. Por eso el aroma del carro nuevo, por eso el aroma del perfume de mi mamá cuando era niño, por eso el aroma de la comida de mi abuelita. Una vez que ese estímulo entra al cerebro, el cerebro está dividido en 3 partes: el reptiliano, el límbico y el neocórtex, que es donde se dan todos los procesamientos más ya racionales. Pero entra ahí, se va a la amígdala, que la amígdala es como el productor de emociones, y de la amígdala va al hipocampo, que es donde se guardan todos sus recuerdos. El hipocampo no se desarrolla hasta los 3 años. Entonces, por eso no nos acordamos por eso no, sí. Y es una maravilla. Por eso nunca se tiene un registro de un ser humano que, aprendiendo a caminar, después de que se cayó 2 veces, diga, no, es que esto de caminar no es para mí, yo mejor no lo voy a hacer, y el resto de su vida se la pase arrastrando, porque no recuerda la caída. Pero sí conoce a alguien que dice, ya me aventé todos los cursos de inglés, de todas las escuelas, y el inglés no es para mí. Porque ella sí recuerda, y entonces se siente apenada de decir, voy a hablar mal, y en el hablar mal se van a burlar de mí, se van a reír, y entonces eso inhibe el proceso de aprendizaje. Ningún niño que aprende entre los 2 y 3 años tiene ese proceso. Vean la maravilla, ¿no?, de la vida en balance. Y entonces, en el hipocampo, esa emoción, esa percepción, empieza a ser un cuadro comparativo y toma una referencia que finalmente va al lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal hay un proceso cognitivo racional que le genera un escenario, y de ahí se va a la ínsula, y de la ínsula se va a su rostro. Entonces, por ejemplo, sorpresa, asco, alegría y tristeza, usted las lee en su rostro. ¿Sí? Yo ahorita, por ejemplo, llego a su casa y me sale Romeo, que es su perrito chiquito. ¿Sí me explico? ¿Ve? ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, yo narro una historia. No es una historia, es algo que nos acaba de pasar. ¿Sí? Hubo una percepción olfativa. Llegó a su amígdala, y en la amígdala empieza a generar una situación placentera. De ahí se va al hipocampo, y en el hipocampo empieza a recordar todos los momentos agradables que ha vivido a través de su mascota. Sube al lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal le dice, este cuate que invité, que ha estado acariciando a mi mascota, le gustan los perros como a mí. Luego hay un puente de empatía. Se va a la ínsula
y sonríe. Y vuelvo a sonreír. Vuelve a sonreír y entonces le está diciendo a través del sistema nervioso central que baja, conecta con el sistema nervioso entérico, llega al tejido del intestino y en el tejido de los intestinos conecta con los linfocitos endocrinos y le dice, produce serotonina. Y entonces le dice, sí, solo sí, en los niveles que requieres hay un balance en tu microbiota. Wow. Sí, solo sí, esa microbiota está fermentando alimento natural, regional, de estación, como el snack. Y entonces se da esa interacción apertura para de ciclos virtuosos. Exacto. Si me hubiera recibido con papas fritas de bolsa y con refresco gaseoso negro y unos pastelitos, probablemente estaría sufriendo de estreñimiento. Y entonces a la hora que baja y desdobla, busca, ¿no?, a esas células que deben de producir la serotonina y dice, pues lo voy a producir a lo que puedo. A marchas forzadas. Ajá, y entonces en vez de tener esa sonrisa, dice, ¡ay, qué lindo! Sí, ¿verdad? Sí. Entonces... no sería la máxima expresión. No es sano, ¿sí me explico? Sí. Y digo, y así no como... es natural, o sea... No. Exactamente, así como describimos ahorita esa ruta metabólica virtuosa, hay rutas metabólicas que descolonizan, que deforestan. Sí, y eso se da a partir de lo que se conoce como marco limitativo de pensamientos. Que eso lo que termina haciendo es descolonizando. Y al final serían las emociones negativas. No, serían los pensamientos que generan emociones negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ruta así podría ser, cuando era niña tenía una imagen de poder, ¿sale? Esa imagen de autoridad normalmente es el papá o la mamá. Y uno de los dos juega, dentro de lo que es las neurociencias, un rol de bueno y un rol de malo. En familias tradicionales, el malo es el papá. Por eso la mamá le dice, no te portes bien, le voy a decir a tu papá ahorita que llegue de trabajar. ¿Sí me explico? Y entonces la niña, o sea, es lo típico. ¿Sí me explico? Y entonces, vamos a suponer que de niñas eran juguetonas y hacían travesuras como cualquier niña. Y su mamá, para reprenderlas, las acusaba con su papá. En ese momento, la imagen de autoridad que ustedes tenían a los 5 o 6 años es el papá. Porque mi mamá también sigue los lineamientos de mi papá. No estoy diciendo que sea bueno, no sé, estoy describiendo una ruta metabólica. Claro. Yo vivo una situación diferente con mis hijas y con mi esposa. Sí, además ya han cambiado pero mucho las cosas, pero es un ejemplo. Ajá. Y entonces llega su papá, ¿no? Y le dice, ¿qué hiciste? O sea, calladita te ves más bonita. Deja de estarme dando problemas. Vengo muy cansado. Es muy difícil proveerte todo. Dame chance de descansar. ¿Sí? No quiero que me des problemas. Y entonces, como ya pasó esos 3 años, su hipocampo está desarrollado. Y es como el marco limitativo de pensamiento se entra a través de la palabra. Y entonces usted tiene una imagen de autoridad que es papá, incuestionable. En mi universo nadie cuestiona a papá. Tiene una circunstancia, es decir, en mi entender de comportamiento normal, yo lo único que quería era divertirme. Fui, saqué los vasos, empecé a revolver las aguas para ver cómo se veía la roja con la blanca
Y mi mamá se enojó porque revolví jabón con el agua, ¿sí me explico? Me acusó con mi papá. Entonces, cada vez que quiere experimentar algo nuevo, corre el riesgo de ser desaprobada. Esa es la circunstancia, esa es la imagen de autoridad, y la palabra que se siembra es: no me des problemas, calladita te ves más bonita, no quiero volver a saber que haces otra así. ¿Vale? Entonces, y normalmente ya no te lo dice. va a grabar el aroma de su padre. Claro. Llegamos aquí, que es la ruta metabólica no virtuosa, y entonces me recibe con un snack y digo: es lácteo. El único fermento no natural son los lácteos, porque se tiene que ordeñar a una especie que no es la que se lo va a consumir, poner bacterias afuera para que fermente. ¿Cómo me recibe con un fermento lácteo? Yo esperaba otra cosa de usted. Un fermento. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y entonces toma mi aroma, recibe su amígdala, se va al hipocampo, y en el hipocampo regresa a su papá. Vean la expresión que tiene. Sí. Y dice: lo volví a hacer. Se va al lóbulo frontal. Sí, claro. Y en el lóbulo frontal, ¿cómo se te fue eso? Sí. Baja al sistema nervioso central, y en vez de decirle a las células que produzcan serotonina, dices: no sé cómo voy a estar el resto del podcast. Por aquello de las dudas, vete por el lado del cortisol, la noradrenalina y la adrenalina. Y entonces empieza a estar así. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eso entra en una microbiota donde esas condiciones de cortisol, noradrenalina, dicen: no, nosotros somos felices con la serotonina, pero es que hay situación de alerta. Y entonces descoloniza, porque es como si aquí nos cayera un terremoto, un tsunami, una sequía, una inundación. Entonces termina teniendo una mala digestión, a pesar de que se alimente bien y haga ejercicio, por condiciones emocionales. Entonces, creo que... Pues sí, porque luego por eso a veces hasta, ay, me dio diarrea nada más del susto, ¿no? O sea, es por eso. Y entonces, dice, bueno, entonces están interdependientes. Yo creo que sí, no es que una dependa sea de otra. Y si me lo dijera, que otra vez todo esto son opiniones nada más, ¿dónde romper el círculo virtuoso? Tiene que romper el marco limitativo de creencias. Entonces, mi sugerencia es: sí consuma fermentos, más allá de probióticos, fermentos, porque el fermento tiene el probiótico, tiene el prebiótico, que es el alimento, y tiene el postbiótico, que es la sustancia que segrega el microorganismo. En una matriz de alimentos que idealmente tiene que ser natural, regional, de estación y mínimamente procesado. Yo diría: sí, consúmalo, pero mejor empiece junto con eso por sus pensamientos. Claro, y entonces, creencias. ¿cómo rompe el marco limitativo de pensamientos? La limitación entró por la palabra, tiene que curar, sanar a través de la palabra. Entró por la situación y la imagen de autoridad. Le voy a hacer una pregunta reveladora. Hoy, ¿quién es la imagen de autoridad máxima de su persona? Pues la verdad, así en mi vida personal, pues yo creo que mi autoridad ahorita es Dios, ¿no? Porque pues realmente yo soy la autoridad de mi casa, entonces yo realmente
Ya una así física, pues no sé, ahorita no. Digo, en algún retiro espiritual que hice, yo soy católico, ¿no? Pero he estado en templos budistas, en mezquitas musulmanas. Hay una que dice, el último juicio de valor, Dios lo cede a uno mismo. Sí, eso suena muy importante. Entonces, fíjese bien, lo bonito de fusionar las neurociencias con la biotecnología. Y si su respuesta fuera, la autoridad hoy, yo voy a hablar, a mis 58 años, no es ni mi papá, mi mamá ya murió, no es mi esposa, con todo lo que te amo y te quiero y te respeto, no son mis hijas, con todo lo que juego con ustedes, las amo, las quiero, soy yo. Lo mismo. Entonces, la voz que voy a escuchar con validez es la mía. ¿Cómo me hablo a mí mismo? Me hablo de, ay, ya lo volviste a hacer, pero qué tonto eres, no sales, o me hablo de, bueno, disculpa, el fermento que teníamos aquí era un yugo, pero justamente hoy estoy aprendiendo que hay otras variedades. En mi buena voluntad ignoraba lo que me está diciendo, pero primero le agradezco por darme ese nuevo conocimiento que ya yo evaluaré si lo integro o no a mi práctica diaria. Sí le quiero decir que mi intención fue halagarlo al que llegara. Claro. Y entonces, ¿me puedo equivocar? Sí, pero aprendo y corrijo. Y en la situación, pues sí, lo que genera es respeto hacia la otra persona y entonces rompe el marco de creencias limitativas. Y entonces lo logré a partir de que no me veía más bonita calladita porque tuve que expresarlo y tuve que expresarlo sintiéndolo y tuve que expresarlo en una base honesta de lo que estoy viviendo. Y si no fue la expectativa para los demás, sí fue para mí porque a partir de ahí crecí. Y si crecí, entonces debo estar orgullosa de mí mismo. Y solo por tener esa condición de yo soy mi primera autoridad para mí. Luego confío en mí antes que en nadie. Desde luego, si soy creyente, estoy bajo la voluntad. Pero él también está confiando en que yo tome las buenas decisiones. ¿Sí, claro. Sí, por supuesto. Tendría por qué sentirme avergonzada. Y entonces genera una imagen de respeto. Y además me siento bien como soy percibido por los demás. Irremediablemente le produce a ese microambiente que vive dentro de usted sin ser parte del ADN algo favorable para poder mantener ese equilibrio. Claro. Y entonces tiene una buena digestión, tiene un buen desempeño en la reproducción de sus células, sustitución de tejidos, en su proceso de maduración, en cómo vamos envejeciendo, viendo hacia esos 120 años. Entonces creo que es algo muy interesante, muy interesante. Claro. La verdad, no hay cosas que no conoces, ¿no? Nunca deja uno de aprender. Claro, la verdad sí, es que siempre estamos. Y con el ingeniero uno aprende muchísimo. Aquí con él, y sobre todo la salud que está en constante cambio y a la vanguardia. Así es que eso también, hoy, que hasta en la salud hay mucha tecnología ya, ¿no? Sí. Para ayudar al cuerpo, ¿no? Muy bien. Comentaba del cortisol, de la noradrenalina.
Y bueno, entonces ya aquí, pues ya vamos, ¿qué papel está jugando entonces ya el estrés aquí en este círculo no virtuoso, ¿verdad? Es terrible porque es una agresión al cuerpo. La primera respuesta del cuerpo ante una agresión es inflamarse. Si yo ahorita accidentalmente golpeo mi mano contra la mesa, voy a matar células de la capa externa de mi piel, y entonces el cuerpo lo que hace es inflamarse para aislar el tejido dañado. Lleva a mi hígado para que haga células que a través del torrente sanguíneo reparen el tejido que se dañó. Una vez que lo reparan, se desinflama para integrar al órgano al que pertenece, y el ciclo se da virtuoso, ¿sale? Entonces la inflamación es la respuesta del cuerpo a la agresión. Así como me golpeo y hay una agresión, si me malnutro, las células lo perciben como una agresión. El miedo, la vergüenza, que la diferencia entre el miedo y la vergüenza es el miedo, es la percepción de que algo malo me va a suceder, sea mental o real. Mayormente es mental. No existe. Y la vergüenza es esa condición de no suficiencia. Estoy en el equipo de básquetbol, todos miden 2 metros 10, yo mido 1,80, entonces 2 metros 10 menos 1,80 son 30 centímetros, no soy 30 centímetros suficientemente alto, me avergüenzo de mi estatura. Esas dos condiciones, miedo y vergüenza, son las que activan la ruta metabólica del cortisol, la noradrenalina y la adrenalina. En periodos cortos y situaciones reales es eficiente porque pueden estarme preparando para la pelea. Entonces, cuando yo tengo una situación de riesgo, yo hago una evaluación y digo, bueno, ahí está la amenaza, veo si mi capacidad es suficiente para vencer la amenaza o no. Y entonces mi cerebro manda esa señal a las glándulas, llegando a la suprarrenal, para decirle al riñón, produce cortisol, noradrenalina, adrenalina. Mi corazón empieza a palpitar más rápido, empiezo a hiperventilar, mis músculos se tensan y entonces digo, huyo o ataco. Si yo agarrara un perro callejero, fuera, y el perro callejero se acercara a mí moviéndome la cola esperando que yo lo alimentara, mi respuesta, no lo voy a hacer porque amo a los animales, fuera patearlo, el perro activaría esa ruta. Claro. Todos los mamíferos la tenemos. Huiría diciendo, este güey no lo voy a enfrentar, mejor me voy. Cuando el perro estuviera a una distancia segura de que no hay forma de que lo agreda, el perro desactiva esa ruta metabólica. Va a buscar a otra persona, se va a acercar y le va a mover la cola esperando que lo alimente. Ya no es eficiente si no hay esa amenaza seguirla. Lo que el perro no hace, lo que el tigre no hace, lo que el tiburón no hace, pero el humano sí hace, es que estando fuera del alcance de la agresión, maldito desgraciado, pero esto no se va a quedar así. A la próxima yo te voy a caer antes, porque a mí no me dejas así. Y seguir produciendo cortisol y noradrenalina sin sentido alguno. Claro. Eso el cuerpo lo ve como una agresión. Claro. Ya no tiene función. Si yo me alimento de frutas y verduras de estación natural, regional, y llega mi saciedad, y sigo comiendo comida súper sana, mi cuerpo lo va a ver como una agresión, porque me decía, ya no, o sea, ya es suficiente, no sigas, vas a producir algo negativo, ¿sí me explico? Entonces se te va a inflamar. Entonces, hay gente que vive en estrés constante, en la angustia constante. Entonces están produciendo cortisol, noradrenalina de una manera inútil, además, ¿sí me explico? Porque no existe.
¿sí? O sea, mido un 80, ¿por qué tendría que, pues, sí, busco los niños triquis, son chaparritos y son buenísimos en el básquetbol, ¿sí? Y entonces empieza a ver cómo regresamos a ese marco limitativo de pensamientos. Muchos no solo son aprendidos en la familia, en la religión, en la escuela, en la sociedad, sino absurdos, ¿no? De hecho, estamos viviendo una época donde específicamente en las mujeres hay una serie de decir, o sea, como hubo una época donde la virginidad definía el valor de una mujer o no. O sea, claro. Es absurdo ahorita, ¿sí? Claro. No puedo creer cómo hubo un tiempo en el que impedían que las mujeres fueran a una universidad y tomaran cargos públicos. Bueno, no tiene 100 años que en este país la mujer no podía votar. ¿Sí me explico? Hay películas de los 70s del cine mexicano que se llaman ¿Por qué nací mujer? ¿Sí me explico? Yo tengo una hija de 33 años, otra de 27, que a veces cuando nos veíamos las películas de Pedro Infante entraban en shock, ¿no? Como le decía a Marga López en esa película de Un rincón cerca del cielo, donde Marga López le dice, te tengo que decir algo, no sé cómo lo vayas a tomar, que Pedro Infante está angustiadísimo por las deudas que tiene y no puede pagar, y Marga López le dice, el dinero que ahorramos cuando éramos novios, yo ya pagué la deuda. Y el tipo monta en cólera. Dice, ¿qué hiciste? ¿Ahora qué van a decir? Que no soy suficientemente hombre, ¿por qué me humillas? Y Marga López termina pidiéndole perdón a Pedro Infante. Cuando mis hijas vieron eso, va, ya me entiendo, es cómica, dramática, satírica. ¿De qué se trata esa película? Y cuando le explico a la mía, no, es que es un drama que es real, te dicen, hay que denunciar a ese güey. O sea, hay que denunciar a ese tipo. O sea, ¿cómo? O sea, bueno, ese es el marco limitativo. Imagine cómo estaba Marga López produciendo cortisol, noradrenalina y adrenalina, cómo se estaba descolonizando, no solo en la microbiota del intestino, sino en la de los pulmones, en la de sus mucosas llorando, en la de su piel. Sí, claro. Y es a partir de un marco limitativo de creencias. Y ha pasado que muchos artistas o cantantes que cantan tantas canciones pues tan negativas, digamos, o historias, hasta a veces pueden ser sus mismas historias, sus vivencias pues pasadas, ¿no? Pero pues son historias que te pasan cosas feas, ¿no? Uh-huh. Pero al final, o sea, les siguen pasando o terminan como la canción, ¿no? O sea, están cante y cante y se la terminan creyendo, o sea, al final terminan mal, ¿no? Terminan ensamblando su marco limitativo de pensamientos. Sí. Y ahora le voy a decir otra cosa. ¿No? Por ejemplo, esta película de La vida es bella, donde entrevistan cuando gana el Oscar a Roberto Benigni, ¿no? Y él dice, yo quise hacer esta película porque cuando estuve hablando con la gente que veía cómo entraban los judíos a las cámaras de gases, se dieron cuenta que había madres con los bebés y estaban entrando a la cámara de gases y al bebé le estaban cantando y le estaban así hasta el último momento de vida, haciendo el momento agradable a su bebé. Y a partir de ahí toma esa condición. Entonces, a todos nos van a pasar cosas feas. Claro. Todos vamos a vivir desafíos de vida. Y dentro de las condiciones y retos, todos son respetables, ¿no? Hay quien tiene un desafío e historia como Claudia, de inspiración, ahorita que venía, no sabe
Bebé Ricardo lo que va a llegar a representar en algún momento. Y hay quien se le rompe la media en el evento. Y es un drama. Y es el drama, ¿sí? Y ya ambas están generando cortisol, noradrenalina, que si lo midiera a lo mejor es lo mismo. Entonces, todos son respetables. Aquí lo importante es cómo, otra vez, la imagen de autoridad, el diálogo interno y la circunstancia logran romper ese marco limitativo en la circunstancia que esté viviendo. Claro. Si ya lo tenía que vivir, es la mejor forma de enfrentar. Y un dolor siempre va a traer un regalo, un aprendizaje consigo, ¿no? Sí, solo sí está en ese modo de, digamos, yo le llamo vida en balance. Vida en balance, muy bien, es una forma de ver. Una forma de vivir también distinto, claro. Porque al final siempre vamos a estar con estos desafíos, momentos que a veces queremos que no sucedan, pero a una vez que te tocan, pues tienes esta capacidad de decir, enfrentarlo, pero regulándote también, y es como, pues ok, vamos a continuar, y que muchas veces también podemos equivocarnos, hablarnos a nosotras mismas, que como lo menciona el ingeniero, nosotros somos nuestra propia autoridad, y el cómo es bueno reconocerlo, pero también el seguir intentando, el seguir caminando hacia este camino y hacerlo mucho más fácil, en lugar de ir desafiándonos con todos estos retos, elevando nuestro cortisol, nuestra noradrenalina, y después llegar a estas emociones donde ya todo el microbioma humano nos está desbalanceando. Entonces, la vida en balance, una frase muy bonita que he adoptado a partir de que lo conozco, la vida en balance hace todo un cambio. De hecho, en lo admirable que es Claudia, ella dice, por ejemplo, en el desafío que vivió con Bebé Ricardo fue, y siempre lo ha dicho, sigue tu intuición. Cuando Claudia dice, sigue tu intuición, desde las neurociencias, es Claudia se habla a sí misma y se cree a sí misma. Se otorga autoridad a sí misma por encima del médico que no le latió, que estudió no sé cuántos años, que tiene un puesto en el Instituto de Salud pública o privada. ¿Sí me explico? Sí. Y en ese diálogo interno no está. Pero si pasa algo malo, tú vas a hacer la culpable. Y no te la vas a acabar. Porque acuérdate que no das una, porque acuérdate que siempre te equivocas, porque acuérdate que siempre, ¿sí me explico? Logra romper ese marco limitativo y entra en la ruta. Claro, sí. Empieza a oír la intuición y hay ya, más allá de las neurociencias, no entro mucho ahí porque no hay una evidencia científica, pero empiezan a hablar de física cuántica y todo eso. Su cuerpo, antes que su cerebro, sabe lo que le conviene y sabe lo que va a pasar. Sí, y te manda el mensaje y después dices, sí, no le hice caso. Sí. O sea, me llegó el mensaje y no le hice caso. Y ahí vas de necia. Entra en esos procesos cognitivos y dice uno, ¿qué tiene que pasar para que confíe en usted mismo? Claro. ¿Qué proceso tiene que vivir para que se dé autoridad a sí mismo? ¿No? Y sí, yo viví una experiencia hace muchos años, cuando todavía ni me casaba, o sea que tenía menos de 25, no sé exactamente qué edad, pero sí me acuerdo que me dolían, como si tuviera reumas, así. Como que yo sentía esa molestia, ¿no? Y yo dije, como mi hermana tiene artritis, yo dije, bueno, pues me dijo mi mamá, ve a ver al reumatólogo. Pues ahí voy a ver al reumatólogo. Y me dice, sí, tienes reumatismo, no me mandó a hacer análisis, nada más me lo dijo así. Y me dio una receta. Y yo dije, reumatismo, veo la receta. Saliendo de ahí,
la rompí, la tiré a la basura. Y no te lo creíste. Y me fui con el, como si tenía molestia, pues me fui con el de los chochitos, ¿no? Con el homeópata. Y le dije, pues me duele, o sea, me siento esa molestia, y pues me dio mis chochitos, ¿no? Y santo remedio. Entonces yo no le hice, o sea, no me la creí, no le hice caso. Pero si no, ahorita estaría toda reumática, ¿no? Yo digo. Fíjense cómo rompió 3 niveles de marco limitativo. Desobedeció a su mamá porque su mamá le dijo que fuera con el doctor. Ese fue su primer. 2. Desobedeció la imagen de autoridad del profesional porque no entró no le hizo sentido. ¿Sale? Sí. Y finalmente el tercer marco regulatorio fue con uno alternativo que si le pregunta a las 2 autoridades independientes, no, qué bueno, no, pero ¿cómo crees en esas cosas? ¿Sí me explico? Claro. Y conectó con su bienestar. Es lo más importante. No estoy diciendo que el homeópata y el alop, no, estoy diciendo su cuerpo es sabio, el mejor nutriólogo, el mejor médico, el mejor psicólogo es su cuerpo. Sí y solo sí se conecta con él y aprende en un diálogo sensorial a tener esa interpretación de lo que su cuerpo le quiere decir. Llamada intuición. Claro, sí. Sí, la intuición es muy poderosa, realmente hay que hacerle caso aquí a la vocecita. Y hay que tenerla bien educada, ¿verdad? Para que no nos mande por el otro lado. Exactamente. Y bueno, entonces, bueno, yo sé que usted recibió el Premio Nacional de Salud. Bueno, la verdad es que, como le digo, es un honor tenerlo aquí realmente. Pero bueno, a mí me gustaría saber un poco más, o sea, por qué se lo otorgaron, o sea, qué representó para usted este premio. Pues mire, yo tengo muchos premios. Si usted va, y le voy a mandar una foto a Curago Biotech, están las placas de los premios en México, en Alemania, y hasta arriba está un dibujo que me hizo Beverly Ricardo. ¿Sí me explico? Sí. Los premios son cuestiones circunstanciales, le puedo contestar directamente. Hicimos un fermento a partir de un ácido graso que se llama omega 3, y fue una tesis doctoral que se probó en mujeres con cáncer cervicouterino en fase 3 y 4, que logró ser un coadyuvante ese desarrollo para poder aminorar la inflamación que se producía a partir de la agresión de la quimio y la radioterapia. No curaba nada, lo único que hacía era que la señora aguantara mejor eso, porque cuando el proceso inflamativo se da, hay una condición que puede desencadenarse en descontrol, y entonces ya no puede tomar el tratamiento y el cáncer sigue avanzando. Claro. Entonces, en este caso, ayudó ese fermento a que pudieran mantenerlo bien, y ese fue mejora las condiciones. Lo desarrollamos también junto con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y entonces en el contexto general lo evaluaron como con mérito suficiente para poder ganar eso. Wow. ¿Cuál es el premio realmente que hoy venga, me suba al carro de Claudia y me diga, es que el niño ya está por entrar al kinder? ¿Sí me explico? Sí. Y entonces todo tiene sentido. Claro. No solo yo, ustedes y cualquier persona que esté sonriendo ahorita del otro lado de esa pantalla está generando serotonina. Si hay contacto físico de efecto, inclusive oxitocina, ¿no? Claro. Sí. Todas las drogas producen o dopamina o serotonina. Sí, y es una industria que nos tiene terribles, ¿sí me explico? Ahorita hay una guerra comercial por el narcotráfico. Y una adicción tremenda. Y una adicción tremenda porque la gente necesita dopamina, necesita serotonina. La única hormona de la felicidad que no ha podido ser sintetizada por ninguna droga es la oxitocina, porque para eso se requiere
contacto físico. ¿Sabe lo que le agradezco que me haya invitado? Igualmente. Sí. Gracias. El cuerpo sabe qué cantidad, en qué lapsos hace sano esto. Entonces, si nosotros dentro de la fábrica biológica que somos para producir todas las sustancias, ¿a qué andan gastando su dinero? Rompan el marco limitativo de pensamientos, consuman natural, regional, de estación, mínimamente procesado, tanto como puedan fermentado, reconózcanse, abrácense, sean fraternos con ustedes, con las mascotas, con todas las personas, y se van a ahorrar una lana. Sí, claro, definitivo. Mucho. Sí, pues sí, come uno sano, si cuidas lo que, pues, o sea, te lo estás metiendo, o sea, oye, vas y le pones gasolina premium a tu coche, vas y le haces el mantenimiento cada determinados kilómetros, y tú ni te pelas y te metes pura chatarra. Pues, y lo maneja, pues sí, como, y lo maneja con cuidado, no te pases por los baches, no lo aceleres. No lo vais a rayar. Nosotros no nos volteamos a ver con ese cuidado extremo. Y qué orgullo siente cuando, oye, qué bonito su carro, está impecable. Y tú toda gorda. ¿No? Pero al revés, ese mismo orgullo para uno, aunque ande uno en camión, pero que le digan eso de cómo. Claro, que bien te ves. Exactamente. Sí, ¿no? Claro. Y que diga, no solo me veo bien, me siento todavía mejor. Claro. Y bueno, ya hablando un poco más de los probióticos, ¿cómo nació Ventro? ¿De dónde salió este nombre? Pues ¿Qué significa? Más que probióticos son fermentos, el fermento es la transformación biológica de los nutrimentos para poderlos llevar a su máxima expresión nutrimental y proveer protección a través del sistema inmunológico para el ser humano que los consume. Eso es un fermento, ¿no? Entonces, como nosotros desarrollamos la línea es siguiendo a la sabia naturaleza, ¿no? Entonces, dentro de la diversidad de los microorganismos benéficos hay microorganismos que se llevan bien con las grasas, que se llevan bien con las proteínas, que son antagónicos a hongos, que son antagónicos a ciertas bacterias patógenas. Y entonces no se trata de poner el más famoso, el más caro, el más barato, el que está de moda. Se trata de armonizar en ese cóctel, por eso es una fermentación, decir, ok, estoy teniendo proteínas, entonces voy a poner un microorganismo proteico, es decir, que segregue enzimas que son como cuchillitos, que son proteicas, para que los corten pedacitos tan pequeños que cuando lleguen a las vellosidades capilares del intestino los absorban tan eficientemente que puedan construir músculo fácilmente. Wow. Y entonces la concepción de fermento tiene una matriz de alimento que, vuelvo a ser insistente, natural, regional, de estación, mínimamente procesada, con un microorganismo que es afín a los nutrimentos específicos de esa matriz de alimentos, que tiene energía por un prebiótico, que es un carbohidrato que le da energía, para que entonces sí, a través de su afinidad, segregue un posbiótico, que es esa enzima que va a interactuar con el nutrimento y va a hacer que vaya a su máxima expresión para nutrirla. Okay. ¿No? De paso, va a regular esa población, confiriéndome una línea de defensa fuerte, mi sistema inmunológico sube y dando todas las condiciones para que si rompo el marco limitativo de creencias pueda sonreír, pueda sentirme bien, pueda estar en la circunstancia de vida que esté cursando de la mejor manera posible. Okay. ¿Y el nombre de Ventro de dónde? Ventro, nosotros tomamos palabras en esperanto, que es un lenguaje que inventó un polaco, donde toma palabras
de varios idiomas y arma un idioma que él espera que sea un día el idioma universal en el planeta. Dentro, en esperanto, significa alimentarse por dentro. La compañía que representa se llama Curago, porque Curago en esperanto es coraje, bravura. Nosotros en Curago Biotech tenemos una frase que dice Go Bio, Go Curago, ¿no? Y decimos, Go Bio es ir a la vida, pero a la vida en balance, que ya hemos explicado. Sí. Y Go Curago es ve con la bravura y el coraje suficiente para ir por la vida en balance, porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar para enfrentar y romper tu marco limitativo de pensamientos para poder elegir comer sano, natural, para poder elegir tomar el sol, hidratarse correctamente. La hidratación es muy importante, respirar ventralmente, inflar primero los intestinos, no la panza, abrir el diafragma, expandir los pulmones, llegar aquí al entrecejo. Cada vez que yo hago eso, el aire es 78% nitrógeno, 18% oxígeno. Lo único que penetra a mi cuerpo es el oxígeno. Entonces, cada vez que hago respiración ventral, que es como respira un bebé chiquitito, infla su pancita. Nacemos bien. Pero nos descomponemos. Nacemos bien. Sí. Estoy haciendo que el nitrógeno resida en mis intestinos. Y estoy haciendo una atmósfera que es hostil para hongos, levaduras. Es que todas las bacterias malas son aerobias. Por eso es que como los tacos en la esquina y ahí está la salmonela y la E. coli. Y en la basura del taquero, bueno, como está intoxicando, ¿no? Entonces, todos los microorganismos buenos son anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. El simple hecho de respirar ventralmente favorece la microbiota, estimula el cerebro para poder tener fases de mayor control. Por eso, ¿quieres romper tu marco limitativo de pensamientos? Primero, respira. Exhala más lento de como inhalaste. Háblate con amor y cariño. Confiérete autoridad. Escúchate y sigue tu intuición. No hay forma de equivocarse. Claro. Bueno, sí, muy bueno, muy interesante. Bueno, me tiene así. Sí, no, la verdad es que está muy interesante el tema y bueno, pues vamos a continuar ya casi por terminar este podcast que ha estado la verdad muy bueno. Que nadie se lo pierda, que todo el mundo lo vea. Pues, ¿qué papel cree que en el futuro puedan jugar esta parte de la fermentación ya en el mundo, ¿no? O sea, miren, como habíamos visto un poco al principio, el ser humano biológicamente puede vivir 120 años en plenitud de facultades cognitivas y psicomotrices. Okay. Entonces, para que eso ocurra, debemos de estar en un estado de conciencia. Aquí la primera pregunta sería, ¿qué desbalance estoy viviendo hoy día? Que mi esperanza de vida, solo por ser mexicano, es 75 años. Y solo por ser mexicano, los últimos 15 años de esa reducida esperanza de vida, tengo 6 de 10 boletos comprados para terminar viviéndolos con una autoinmune, una crónico-degenerativa, un cáncer o una neurodegenerativa. ¿Vale? Alzheimer, lupus, diabetes, la que me diga. Parkinson. Y entonces, la época que yo creo que estamos por vivir y que justamente podcasts como estos hacen su contribución rica, es que entre uno en esa fase de conciencia y haga
las elecciones que uno en su libre albedrío tiene derecho para poder entrar en esa fase de vida en balance. Cuando la vida está en balance es la forma más eficiente de transformar energía en materia en energía. Y que encuentre placer en constantemente vivirlo así, sin que sea sufrido por, ay no, pero es que levantarme a las 5 de la mañana, bañarme con agua fría, estar respirando ventralmente. Pues para llegar con cáncer o una crónico-degenerativa, tengo que ser igual de disciplinado. Todos los días tengo que comer mal. Todos los días tengo que estar enojado con el mundo y conmigo mismo. Todos los días tengo que estar sedentario para estar haciendo... O sea, pues claro que da resultado, ¿no? Entonces, yo creo que son evidencias donde a partir de pequeñas percepciones del todo, oye, pues me comí esto y me sentí mejor. Oye, perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá. Entendí que cuando me decían, calladito te veías más bonito, no tengo idea de cómo criar a un niño tan preguntón, dinámico como tú. No lo hizo por mala fe, no lo hizo para dañarme. No es intención mala. Entonces, no, tengo 40, 50 años, ¿tiene sentido seguir enojado con ella, con él? No, sí, no. Entonces, entra en esos procesos cognitivos y va encadenando una serie de secuencias y decisiones donde de repente dice, oye, pues, ayunar una vez a la semana hace que disfrute el sabor de la comida cuando rompo el desayuno de una manera orgásmica. ¿Sí? Hace que cruce la calle en un caminar biomecánico que se siente padre, ¿sí me explico? Hace que salga al sol y reciba la radiación de una manera tan agradable sin estar en la playa. Respiro y es una sensación de relajación en cada expiración, en cada inhalación es una sensación de algo nuevo que no necesito pagar en un spa, no necesito que me den, o sea, vivo ese estado placentero. ¿Por qué tendría que sacar? ¿No? Claro. Y cuando está viviendo en un estado de estrés constante, decir, ¿cuál es el sentido de mantenerse en esa condición? O sea, esa condición que elige vivir, ¿cuál es la consecuencia que está buscando tanto? Claro. Pues sí, porque al final nomás te estás... ¿Para qué sirve ese estado de estrés constante, ese estado de enojo constante, ese estado de malnutrición constante? ¿Para qué le sirve? ¿No? Sí, ya es como una muletilla, ¿verdad? Sí. O sea, de ahí me agarro todos los días. Y hay gente que a lo mejor la respuesta es, pues, para hacer enojar a mi mamá, que me está... pues es como... Pues ahí se hace el círculo. Pues para eso le sirve. Se rompe el cuadro. Ajá, exactamente. Ahí seguimos encerrados en ese cuadro. Evalúo el costo de estarle dando la lección al jefe, a la mamá, al papá, al qué costo está dispuesto a pagarlo. Exactamente. Sí. Entonces creo que lo que sigue es una fase, estamos transitando por una fase de entender que lo orgánico, lo natural es bueno, y creo que lo que sigue es una fase de conciencia. Que muchas cosas ya estamos regresando a lo que anteriormente en años pasados se hacía. Entonces ahora no es que esté de moda lo orgánico, es que es lo que se sabe que es lo mejor para uno mismo, con las condiciones que menciona aquí el ingeniero. Estar consumiendo alimentos naturales, de estación, mínimamente procesados, y que se hacía en años de la antigüedad del hombre, pero que hasta ahora sabemos que toda esa parte industrializada de alimentos que en una época se vivió no nos dieron resultados. Y pues ahora estamos, se podría decir que a lo mejor hasta retrocediendo, pero no es retroceder, es seguir avanzando en lo que sabemos que no nos funciona. Claro, sí, que ya se pagaron las consecuencias, ¿no? Así es.
Y que antes, y como decimos, es que antes no se enfermaban tanto en usted, es que antes quién sabe qué. Y es que mi abuelita decía, sí, no, bueno, antes no existía ese refresco negro, antes no existían los pastelitos procesados, antes no existía pues muchas cosas que hay ahorita lo tenemos ya todo artificial. Sí, de base para poder agarrar. Claro, sí, muy interesante. Sí, está, definitivamente tenemos que retomar, ¿no? Y bueno, hacer conciencia, ¿no? De todas estas situaciones y mejorar. Claro. Y bueno, ya por último, ingeniero, ¿qué mensaje le daría a nuestra audiencia para pues, mejorar la salud intestinal? O sea, ya como para terminar el podcast, ¿no? Ya de cierre, ¿qué mensaje nos estaría dejando? Pues algo que nos sirva para seguir mejorando en este aspecto también emocional, ¿no? Sí, definitivamente no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Somos la forma más refinada de la evolución en el universo conocido. A lo mejor hay marcianos y extraterrestres, no los conocemos. La forma más evolucionada, más refinada de esta evolución en el universo conocido somos nosotros. Y en esa condición de conciencia, sabemos hoy que no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance, porque cuando la vida está en balance es eficiente, no genera contaminación, es sustentable y como lo puedes vivir y compartir es a través de consumir alimentos naturales, regionales, de estación, mínimamente procesados, tanto como puedas fermentado, dejar fluir tus emociones y a través de tus pensamientos controlar los sentimientos. Y en esa condición yo cerraría diciendo, esto justamente es fermentar. Por eso todas las religiones, los budistas, los musulmanes, los católicos, tienen esa parábola, esa metáfora de decir el reino de Dios es como un fermento. Porque otra vez es, así como en el alimento es la transformación biológica que lleva el alimento a su máxima expresión nutrimental y de protección para el que lo consume, desde el punto de vista espiritual, las religiones lo que dicen es, fermentas un estado de conciencia que termina siendo irreversible. Si se fija, dicen despertar de la conciencia, no dicen obtener conciencia, claro. No dicen generar conciencia. Si es despertar, es que estaba en usted, siempre ha estado en usted, solo hay que activarla. Entonces, a partir de ese proceso cognitivo de llevar a su máxima expresión la conciencia, es que se hace una situación irreversible. ¿No? Ya no puede fingir, ya no puede hacerse el oxiso. Entonces cerraría diciendo fermentemos. Claudia, ¿algo que quieras agregar? Yo solamente agregar que pues en esta vida, mientras tengamos vida y respiremos, la realidad es que también todo cuesta. Muchas veces tenemos este marco limitativo de que si queremos invertirle a la salud puede ser costoso, y yo creo que termina uno pagando más en la enfermedad, en las consecuencias de no haber en ese momento optado por mejorar nuestra salud, por tener este bienestar, este equilibrio, y que la parte económica no sea un impedimento para lograr esta vida en balance. Claro, muy bien, muchas gracias. Así es, correcto. No hay como vivir en equilibrio, en balance, suena muy bien y creo que es algo muy importante que con lo que nos quedamos, me lo llevo, como dicen. Hay que tatuarlo. Sí, porque sí es algo que necesitamos y es urgente, la verdad. Ya ya hasta se me cerró la garganta, pero sí, realmente creo que es algo que tenemos que tomar mucha conciencia, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestro ser, porque es nuestro activo más importante, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Un aplauso. Gracias.
Agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Si este episodio te pareció valioso, suscríbete, dale like, comenta y comparte para llegar a más personas que se puedan beneficiar. Ayúdame a ayudar para generar riqueza exterior que viene de tu riqueza interior. Y recuerda, invertir en ti es la clave de tu transformación. Nos vemos en el siguiente episodio.